Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Quiero compartir con ustedes, tomando como base principal esta lectura, pero también otras. Queremos hablar sobre un proyecto llamado iglesia, o iglesia como proyecto de Dios. La mayoría de la gente no sabe el significado de la palabra iglesia. Usted le pregunta y ellos creen que saben. Sí, ahí hay una iglesia. No, la iglesia tal. Vamos a ver qué es lo que significa y para qué sirve la iglesia. Todos han oído la palabra, pero no todos están claros del significado y de la razón de la iglesia. Lo primero es que en el Antiguo Testamento, la palabra iglesia no aparece. Solo aparece en el Nuevo Testamento. No aparece la palabra iglesia, pero sí aparece el concepto iglesia, aparece el significado, aparece el paralelismo de la iglesia, aunque no esté su nombre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en la vida anterior a la iglesia estaba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración. Durante el peregrinar del pueblo de Dios por el desierto y hasta llegar a su lugar de destino donde Dios lo iba a bendecir. Entonces era el tabernáculo donde Dios hablaba, desde donde Moisés ministraba, donde la gente rendía reverencia y culto a Dios e iba los sábados a oír la voz de Dios a través de su profeta o a través del sacerdote. Cuando termina la travesía y ya están en un lugar fijo en Jerusalén, entonces era el templo. Ya no era el tabernáculo, sino el templo, pero todavía no aparece la iglesia. Ahora, el principio, la causa, el origen, el fundamento, el concepto, la razón de iglesia estaba latente. Estaba ahí porque había una necesidad. ¿Por qué había una necesidad? Lo que llamaban los antiguos griegos el arjé de la iglesia, el principio de la iglesia, era que en la humanidad había hecho una separación de Dios. El hombre se había alejado de Dios. Se había distanciado de la fuente y había perdido lo principal, la vida espiritual. Había conservado la vida material, pero había perdido la vida espiritual. Entonces, como la humanidad se desvió, Dios buscó otra manera para entrar en contacto con la gente que Él quería. Y ahí es donde nosotros llamamos proyecto de Dios. El proyecto de Dios como iglesia. Dios ejecuta un plan de salvación que se va desarrollando hasta el final del tiempo. El tiempo de nosotros. Ustedes saben que Dios no tiene tiempo. Para Dios el tiempo ni comienza ni termina. No existe. Pero para nosotros el final de los tiempos. La palabra iglesia o el significado de iglesia en hebreo es gahal, que significa asamblea del pueblo de Dios.
para el griego es eclesia o asamblea pública, y para el judío es sinagoga. Fíjese, cuando asamblea pública, asamblea del pueblo de Dios y sinagoga. Cada quien, pero el propósito viene siendo casi, si no el mismo, muy semejante. En el Nuevo Testamento, asamblea de creyentes en Jesucristo es lo que constituye una iglesia, pero es una asamblea de creyentes o de gente que ha renunciado a todo para seguir las ordenanzas del fundador, que es Jesucristo. El mentor y el guía de ese pueblo es el Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo se va, le dice a los que quedan: yo me voy, Juan 14, pero no los dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces hay un grupo que representa o representará a Jesucristo, y Cristo lo deja en manos del Consolador. Pero el fundador de la iglesia es Jesucristo. Y usted busca Mateo 18, 16 y le va a decir, Cristo hablando: edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, edificaré una comunidad, edificaré un grupo que tendrá oposición, que tendrá desafíos, pero va a resistir. Las puertas del Hades, la puerta del enemigo, no prevalecerán contra ella. O sea, ya implica una fuerza, una resistencia. Entonces el concepto bíblico de iglesia, presente en toda la Biblia, porque desde atrás hasta hoy el concepto es el mismo, aunque los nombres cambian. Por ejemplo, en Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, de los tiempos de Moisés, el pueblo de Jehová, dice 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya 2,000, 3,000, 4,000, los miles que sean detrás de nosotros, ya Dios tenía claro formar un pueblo, o elegir, porque no eran los únicos existentes o pobladores de la tierra, había mucha gente más. Pero Dios dice aquí en su palabra a Israel, hablándole a Israel: tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. O sea, tú no eres un pueblo cualquiera. Tú no eres, sin desmeritar a los otros, sin subestimar a los demás, sin descartar a los otros. Yo a ti te elegí. Usted no estaba acabando con el otro, usted está eligiendo uno de los que usted soberanamente decidió. Entonces a ese pueblo Dios le dice algo: tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Hay un problema grave con esta palabra, con esta enseñanza de la Biblia. Los mismos evangélicos de hoy no quieren entender eso. Hay muchas iglesias que quieren estar bien con todo. Hay muchos que pretenden llegar al cielo sin soltar el mundo. Dios comienza en el principio y le dice: tú eres pueblo santo a Jehová. Santo no es un vestido. Santo no es un hombre. Santo no es un local. Santo es una vida. Santo es una vida. Y cuando se dice santo, se está hablando de una elección o separación, una extracción. Dios te ha extraído del mundo secular y ha creado un pueblo para Él.
Para Él, no para nosotros, para Él. Entonces a veces nos confundimos con esto. Nosotros los que pretendemos ser hijos de Dios, hemos sido separados, santificados, consagrados para la exclusividad divina, para ser exclusivas piezas del reino de Dios. Y dice, y Jehová te ha escogido. O sea, habían más. Porque usted escoge cuando hay más opciones. Usted no escoge cuando hay uno solo. Cuando hay uno solo es obligado. Entonces, habían muchos pueblos. Pero Dios lo escogió a ustedes para que sean un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La historia es muy rica de Israel, que en ese tiempo era Israel. Dios lo eligió para Él. Y Dios iba a hacer con ese pueblo lo que no haría con ningún otro pueblo. Pero ese pueblo necesitaba un comportamiento, una conducta, de acuerdo a los lineamientos de ese que dijo, tú eres mi pueblo. Eso debemos tenerlo muy claro, hermano. No todo el mundo le sirve a Dios. Dios no está comprometido con todo el mundo. Dios está comprometido con el que le sirve a Él. Bendito el nombre del Señor. Eso dice el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, en Juan 1:12, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos son los que componen ese pueblo. Entonces, esa es la iglesia. Ese era Israel. Y ahora esa es la iglesia. Cristo lo llamó iglesia. Pero fíjese que el concepto es un pueblo para Dios. Se llamó Israel, le servía a Dios en el tabernáculo, le servía a Dios en la sinagoga. Luego, cuando viene Cristo, le cambia el nombre, iglesia. Ahora, ¿quiénes componen esa iglesia? Los israelitas, los dominicanos, los jamaiquinos, los franceses. Esa iglesia la componen los hijos de Dios. Juan 1:12. A todo lo que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, todo lo que son hijos de Dios, no importa en qué latitud hayan nacido, no importa el color de su piel, somos hijos de Dios y componemos un pueblo variopinto, un pueblo diseminado alrededor del mundo, pero con una sola fe, un solo Dios, una sola y única esperanza, que es esperar a nuestro Salvador. Ahora, esa iglesia, ese pueblo, comienza a enseñar sus credenciales en el capítulo, en el libro de los Hechos. Porque ahí es donde se define la primera iglesia cristiana. Entonces, ahí comienza la iglesia. Ustedes ven la primera parte de los Hechos, la forma, la conducta, el bautismo del Espíritu Santo, etcétera, pero eso no es lo que queremos tocar hoy. Lo que queremos tocar es, capítulo 8, cómo ese pueblo comienza teniendo problemas. Dice Hechos 8:1 resumido. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que se reunía en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria. Note que dice en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que se reunía en Jerusalén. O sea, eso era, porque es lo que la gente piensa. Donde quiera que haya un grupito es una iglesia. Es una iglesia porque es, pero es más bien es una representación de la iglesia. En la Biblia habla de una manera global, la iglesia de Cristo. El Señor viene a buscar su iglesia.
Y cuando dice eso, está hablando de todos los que invocan su nombre. Está hablando de todo el mundo que le sirve, no importa que vive en Asia, que vive en Europa o en América. Donde quiera que estén, esa es la iglesia de Cristo. Ahora, donde quiera que se reúne un grupito, también se llama iglesia. Por eso dice, la iglesia que se reunía en Jerusalén. Esa iglesia, a esa le llegó un problema, una persecución contra la iglesia que se reunía en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Pareciera como que ellos estaban concentrados, acomodados. Esa fue la primera iglesia, la primera congregación, la iglesia que surge del aposento alto. Pues todos quedaron acomodaditos, cuidándose uno con otro en Jerusalén. Pero ¿qué le había dicho el Señor? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ya usted sabe. Pero ellos estaban en Jerusalén, ellos no salían de Jerusalén. Entonces es probable que Dios permitiera, le diera una oportunidad al diablo para que el diablo creyera que estaba haciendo algo a favor de él y estaba haciéndolo a favor de la iglesia de Cristo. Porque cuando llega la persecución a la iglesia de Jerusalén, ¿qué hace la iglesia de Jerusalén? Sale corriendo. Unos se van por Samaria, otros se van por Judea, otros por Galilea y hasta el fin del mundo, huyéndole a la persecución. ¿Y qué hacían donde llegaban? Compartir lo que era su testimonio. Entonces, en esa forma, de esa manera, Dios permite que el evangelio se expanda. La iglesia entonces fue a llevar ese mensaje. La iglesia es la destinataria, la que recibe el mensaje divino en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Ahí hay 7 mensajes a 7 iglesias. ¿Eran solo 7 iglesias que había? Habían muchas más. Pero el Señor elige 7 grupos, porque cada grupo de esos parece que era la representación de un grupo de un comportamiento de cristiano. Usted busca las 7 iglesias y va a encontrar una iglesia humilde como la de Esmirna, pobre materialmente, y va a encontrar una iglesia rica, pomposa y vanidosa como la de la Odisea. Y usted va a encontrar una iglesia que hace liga con el mundo como la de Pérgamo. Y usted va a encontrar una iglesia que es hipócrita, que se presenta con una fachada ante el mundo, pero tiene una conducta divorciada del nombre y dice nombres que vive como Sardis. Usted encuentra una iglesia como la de Éfeso, que comenzó con mucho gozo y con mucha bulla y con mucho apego a la doctrina, pero entonces se descuidó en el amor. Entonces todos esos grupos están representados hoy. Hoy hay gente que le sirven todas esas camisas. Todos esos remedios le sirven a diferentes segmentos de la iglesia actual del siglo XXI. Entonces el Señor mandó 7 mensajes porque pareciera como que con esos 7 se cubría la totalidad de lo que Dios quería enfocar a su pueblo diseminado por todo el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es otro concepto de la iglesia. Según dice Colosenses 1:18, dice, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, la iglesia no es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. La cabeza es la que dirige, el cuerpo es el que obra, el que trabaja. Entonces, si Cristo es la cabeza, el cuerpo necesita ser gobernado por esa cabeza. Ahora, ¿será toda la iglesia que se llama iglesia de Cristo gobernada por Cristo? ¿Nos dejamos nosotros dirigir por la cabeza que es Jesucristo? ¿Hacemos nosotros lo que la cabeza quiere o hacemos lo que quiere el cuerpo? Entonces es bueno pensar en eso si creemos que somos iglesia de Cristo. Ahora, esa iglesia de Cristo, según Hechos capítulo 2, 44 y 46,
hay una composición y un comportamiento que hay que subrayar. Lo primero es que había comunión. Esa iglesia, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa era la iglesia primitiva, o el primer capítulo de la iglesia primitiva, cuando todavía no habían sido dispersados. Estaban concentrados donde recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, donde recibieron esa gloriosa experiencia, donde vieron la gloria de Dios y no se querían apartar de ahí para que la bendición no se le fuera. Y ahí estaban todos concentrados. Y dice el capítulo 2 que todos los que habían creído, que es la iglesia de Cristo, estaban juntos. Y hay algo duro de entender, difícil de comprender. Tenían en común todas las cosas. Aquí lo que hay es de todo. Aquí somos dueños de, todos somos dueños de lo que hay. Lo que hay es de todo el mundo, del que lo necesite. ¿Qué le parece? Está fuerte. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, la casa era de los dos, o de los tres, o de los cuatro. El carro era de todos. La comida, la finca era de todos. El dinero que está en el banco o en la botija que estaba enterrada debajo de las raíces del árbol de enebro es de todos. Pero yo fui que lo trabajé. Pero es de todos. No, nadie, yo creo que se ha inspirado en exigir que eso se haga así ahora. Porque es difícil. Pero además dice, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan, las casas, comían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay cosas aquí que son aplicables. Hay algunas que no son aplicables. Primero dice que estaban juntos, nosotros estamos juntos. Aunque todas las cosas no son comunes, pero estamos juntos. Segundo dice que perseveraban unánime. ¿Estamos unánimes? Estamos juntos. Pero unánime es cuando hay un mismo propósito. Cuando estamos de acuerdo, consenso. Si todos estamos de acuerdo en alabar a Dios, si todos vinimos y estamos adorando a Dios, estamos unánimes. Pero hay veces que en la iglesia hay personas que está cada uno en lo suyo. Usted lo ve con el teléfono que se convierte en computadora, averiguando cómo está el banco, haciendo una transferencia, pagándole a alguien o cobrándole a alguien. Pero está en la iglesia y estamos juntos, pero no estamos unánimes. Cuando estamos unánimes, el Espíritu Santo reparte su bendición a todos. Pero cuando cada quien está haciendo lo que le parece, unos son bendecidos y otros son reprendidos. Y otros se quedan indiferentes, como que no pasó nada. Porque cada quien está en lo suyo. Entonces ellos estaban juntos, pero además de juntos, estaban unánimes. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso le digo, hay cosas ahí que todo esto con la ayuda de Dios se puede lograr, pero hay cosas ahí que nadie se la pide a la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha malicia, hay mucha maldad, hay mucho disfraces. Hay mucha gente vestida de santo, de reverendo, de apóstol, de pastor y de muchísimas cosas. Depende de lo que quieran conseguir. Depende de lo que quieran conseguir. Se visten porque es como
como un disfraz. Yo quiero parecer tal cosa y me he visto de eso para parecerme. Entonces, literalmente hay cosas en estos versículos que son imposibles de mantener en el estilo, pero en la profundidad, en el espíritu sí, porque eso se trata del corazón. Entonces, esa iglesia tuvo problemas. Tuvo problemas porque está en un mundo, rodeado de un mundo de pecado. Entonces a esa iglesia llega la impureza espiritual por dos cosas. A esa iglesia que tenía todo en común, esa iglesia que repartía el pan, esa iglesia que estaba unánime, tuvo problemas. Tuvo problemas con el tiempo. En la iglesia hubo problemas por dos razones, o por dos causas, por dos motivos. Falta de santidad o por contaminación. Son dos cosas que queremos tratar. Dice 1 Corintios 1:11, porque dice Pablo, yo he sido informado acerca de ustedes, se refiere a la iglesia de Corinto. Yo he sido informado, eso no es chisme, eso es información. Sí, porque hay gente que confunden todo a su conveniencia con el chisme. Si un hermano de la iglesia que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama al pastor, que ama a los miembros, ve a alguien que es un charlatán y que en la iglesia se hace pasar por santo, y ese hermano se siente incómodo por eso que está viendo, entonces llama al pastor y dice, hermano pastor, esto no es un chisme, esto es que yo lo vi. Yo vi al hermano en esto, y es bueno que usted averigüe. Eso no es chisme, eso es información. Porque el maligno se agarra del chisme. No, que son chismosos. Chismosos. ¿Es verdad o es mentira lo que hiciste? Aquí ha pasado eso, hermano. Ah, no, que son unos chismosos. Digo, pero ¿es verdad o es mentira? Entonces baja la cabeza. Digo, entonces no es un chisme, varón. Hay que diferenciar el chisme de la información. Porque el hermano de la iglesia está en la obligación de celar el testimonio de su iglesia y de Jesucristo. Si usted ve un charlatán, un sinvergüenza, que en la iglesia se hace pasar por santo y el pastor se está tragando los globitos porque no lo sabe, usted está en la obligación de decírselo. Pastor, yo vi esto, yo no lo acuso, pero yo vi esto. Entonces queda en manos del pastor averiguar si es verdad o si es mentira. Entonces el pastor le dice, hermano, ya me lo dijiste, ¿verdad? Boca cerrada. Ya tú no tienes que hablar eso absolutamente con nadie más, solo con el Señor. Y yo me encargaré de eso. Entonces averiguamos si es verdad o si es mentira. Si es mentira, gloria a Dios. Si es verdad, entonces se toman las medidas del lugar. Entonces Pablo dice, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos. Mire, cuánta delicadeza. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Le dijo quién fue que le informó. Que hay entre ustedes contienda. Descubrieron el hilo en bollito. ¿Dónde no hay contienda? Donde no hay gente. ¿Qué contienda? Rivalidad, división, pleitos. Contienda es rencilla. Hay gente que tienen 50, 60 años y más. Y tienen, a veces hacen acciones, usted lo ve que hacen cosas que parecen bebé. Parece un adolescente. Hombres y mujeres. Con o sin experiencia. Pero con muchos años. Y usted le ve un comportamiento de una delicadeza, de una fragilidad, se ofende por cualquier cosita. ¡Eh! Mi abuela decía vidrio de Belén. Yo no sé, ni conocí a Belén, ni conocí su vidrio. Pero ella decía vidrio de Belén, como que se rompía fácil.
hay personas, adultos, no evangélicos solamente, personas, políticos, comerciantes, faranduleros, deportistas, que no se pueden ni mirar, porque se ofenden. ¿Qué es lo que usted me mira? Y si no lo mira, también es malo. Ah, pero ni me miró. ¿Y qué es lo que él se cree que no me miró? Hay gente, bueno, ustedes no tienen la experiencia de ser pastores, pero cuántas cosas uno aprende. Cada persona es un mundo. Cada persona es una experiencia particular. Usted sabe que nadie se parece a nadie. Usted ve dos personas que nacieron del mismo útero, gemelo, del mismo color, del mismo tamaño, el mismo pelo, la misma nariz, los mismos ojos, y se comportan diferentes. Hay uno que es manso y tranquilo y el otro que es peleón. Pero usted lo ve en la calle y lo confunde hasta que lo topa. Cuando le topa se da cuenta que son diferentes. Entonces en la iglesia, en la congregación de los santos, hay tantos tipos de santos. Hay santos que vienen a todos los cultos, para poner un ejemplo. Hay santos que vienen 2 o 3 veces al año. Hay santos que solo vienen los domingos. Hay santos que dan ofrenda de todo lo que consiguen. Hay santos que nunca han dado una ofrenda. Hay santos de todo tipo. Hay santos que están en todos los ministerios, trabajan y les gusta estar involucrados en la cosa del Señor. Y hay otros que están tranquilos en su silla y que nadie lo moleste. Yo vine a oír mi culto. Aleluya. Pero son santos todos. Hermanos, entonces cuando estas cosas suceden dentro de nosotros, dice Pablo, he sido informado que hay contienda. Porque es posible que usted sea de una manera y el que está al lado sea de otra. Y a usted le molesta como es él o como es ella. Y a ella le molesta como es usted. Entonces hay que entender que eso no debe llegar al plano de la contienda. Por eso dice Pablo en otra parte, que los fuertes soporten a los débiles. Porque todos no somos fuertes, tampoco todos somos débiles. Y a veces el que usted cree que es más débil es más fuerte. Y cada quien es de una manera distinta. El Señor, y a todos los hizo el Señor. Y mire, usted no lo soporta, pero Dios lo soporta. Yo me voy de esa iglesia porque hay un hermano ahí que, mire, me la monta. Cuando se va de esa iglesia a otra, allá encuentra una hermana que se la monta. Y donde quiera que va encuentra a alguien. Y yo pienso que el que la monta es él. El problema es él, que está llevando cizaña donde quiera que va. Hasta el día que no se corrija, hasta el día que no se cambie, no verá la gloria de Dios. Por eso es que usted ve que salen vacíos del culto. Ay, yo no sentí nada. ¿Qué es lo que va a sentir? Un golpe de parte de Dios, lo único. Un cocotazo. Bendito el nombre del Señor. Los hermanos de Cloé estaban incómodos. Y van donde Pablo. Pablo, mira lo que está pasando. Ya nosotros no aguantamos. Nosotros no aguantamos esto. El líder del grupito era Cloé. Parece que eran familiares, descendientes. Y le llamaban los de Cloé. Era uno de los líderes de la iglesia. Y parece que ellos tenían una formación cristiana distinta a la iglesia de Corinto. Hermano, la gente de Corintio, hay que ubicarse en una ciudad griega del año 30 aproximadamente de nuestra era. Hay que ubicarse el comportamiento del griego común. ¿Cuál era la cultura de esa gente? Entonces, esa gente son los corintios, la iglesia más problemática que registra la Biblia, donde más cosas el apóstol Pablo tuvo que revisar y que corregir. Había rivalidad, había división entre ellos mismos.
Grupito, un majana, hay un grupito aquí, un grupito allí, un grupito. Ay, no, este grupo no se junta con aquel. ¿Sabe de quién es eso? Eso es del diablo. Eso es del diablo. Y en esa iglesia estaba la división interna. Ah, que para Navidad vamos a hacer una cena, pero si fulano va, yo no voy. No, que yo soy del grupo amarillo, yo del azul. Y yo del verde, yo del mamey. Y el mamey es mejor que el verde. Y el verde es mejor que el verde. Y no, y cada uno es mejor que el otro. Allá en Corinto era lo de Apolo, lo de Pablo, etcétera. No, porque Pablo es un mejor maestro. Y yo soy del grupo de Pablo. No, que yo soy más activo. Yo soy del grupo de Apolo. Y cada quien estaba defendiendo lo suyo. Entonces, eso producía contienda, disensión, rivalidad y división, que eso mata la comunión, el gozo del Espíritu Santo. Pero, además, eso vino de afuera. Eso vino de afuera. Porque afuera era así. El mundo es así. Por eso es que Dios le dice, yo quiero un pueblo santo para mí. Ustedes son un pueblo escogido para ser santos para mí. O sea, usted no tiene ninguna razón para parecerse al mundo. La división, la contienda, la rencilla, eso es comportamiento normal de los de afuera. De los de afuera. De los que no le sirven a Dios. Si usted le sirve al Señor, si usted tiene problemas con eso mismo, usted revísese, pídale ayuda al Señor, humíllese y el Señor le dará la victoria. Eso viene de afuera. Ahora hay otra cosa que la producen adentro, la carnalidad, una contaminación interna, una putrefacción espiritual. 1 Corintios 3:3. Porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como el mundo, como el hombre. O sea, Pablo le está dando una razón a la división y a la contienda. ¿Por qué hay discusiones estériles y ofensivas entre ustedes? ¿Por qué hay tanta sensibilidad y tanto enojo? ¿Por qué hay tanta gente delicado que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa? Porque, en dominicano lo voy a decir, porque, con el perdón de los venezolanos y otros. ¿Por qué hay tanta gente ñoña? Aquí. Pablo dice ¿por qué? Y contesta, él mismo contesta la pregunta. Porque aún son carnales. ¿Y qué es carnal? El que camina conforme a los intereses del mundo, los intereses del pecado, ese es carnal. El que se comporta de acuerdo a las reglas del mundo es carnal. Por eso insistimos, el que defiende mucho su derecho es carnal. Porque siempre tenemos que citar lo que dice 1 Corintios 13. La caridad no busca lo suyo. La Biblia habla de la mansedumbre del cristiano. Yo estoy hablando en chino para mucha gente. Pero no hay nadie que te defienda más que Jehová. No defienda tu causa, deja que sea Él. Échale tu carga al Señor, espera en Él y Él hará. Miren, no se lo está diciendo un muchacho de 15 que no ha visto nada. Se lo está diciendo un muchacho de 75 que ha visto, no lo ha visto todo, pero ha visto mucho. El mejor pleito es el que usted le deja que lo eche el Señor. Mire, el Señor lo defiende, usted ni se ensucia la mano, ni se salpica la camisa blanca. Usted queda limpiecito y descansado. Entonces, ¿por qué pleitos en la iglesia? ¿Por qué pleito entre creyentes? ¿Por qué pleito entre gente que tiene una misma fe? Dice Pablo, porque son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales. Y andan como los hombres cualquiera.
Esto no es una cuestión que se aprende en la escuela y que usted fue al seminario, a la universidad y se graduó de teología con honores, y que usted ha ido 50 veces a Tierra Santa y usted sabe hebreo y griego y arameo. Es posible que usted tenga todos esos títulos y no conozca a Dios. Porque el conocer a Dios es una experiencia, y es una experiencia personal, individual. O sea, no se puede dividir más. Indivisible, no se puede dividir más. Es una experiencia única. Quizá usted dice, pero ¿qué será lo que dice el pastor? Bueno, esta noche usted en su casa, tránquese, hínquese, cierre los ojos y dígale, Señor, quiero hablar contigo. Dígale, Señor, quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que me falta? Yo quiero conocerte. Y cuando eso pase, usted tenga una experiencia personal con Dios, su vida va a cambiar. Su esposa o su esposo se va a notar el cambio. Ya usted no es como usted era, porque ahora usted no conoce a Dios a través de los libros. Usted conoce a Dios a través de una experiencia personal. Bendito el nombre del Señor. ¿Existe la iglesia perfecta? Jamás. Jamás. Lo ideal sería lo que dice la Biblia, pero esto no, parece que no es posible porque no se consigue. El modelo que Cristo presenta en Juan 17, dice en su oración, el Señor dice, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti. ¿Cuánto creen que Dios escuchó la oración de Jesucristo? Entonces, ¿por qué hay tanta gente desunida? Yo le dije eso a unos pastores una vez. Me invitaron a una actividad por la unidad. Digo, aquí hay un contrasentido y este no es el Cristo que yo conozco. Porque el pueblo de Dios, hasta que Dios me diga lo contrario, el pueblo de Dios estuvo y estará unido. El pueblo de Dios. Ahora que aparezcan cabras, que abandonen el redil de las ovejas, eso es otra cosa. Pero esa oración que hizo Jesús, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Si hay desunión hoy, entonces esa oración no llegó. Y si esa oración no llegó, Cristo mintió. Y si Cristo mintió, no merece que yo le sirva. Para mí esa oración llegó. Y esa oración Dios la contestó. Dios no dejó de contestar ninguna oración que hizo su Hijo. Lo que pasa es que hay cabras y hay ovejas. Y las cabras se van por su propio camino y hacen lo que le da la gana. Y las ovejas se quedan dentro del redil esperando la orden de su Dios. Padre, que todos sean uno, dijo Cristo. Pero hay dificultades para alcanzar la meta. Dice Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el problema que tenemos, que hay demasiados jueces, o más bien fiscales, acusadores, gente que está mirando
el defecto del otro. Gente que se entretiene en la dificultad de mi vecino. Gente que cuando el otro se equivoca hace un templo con eso. Tú ves que ese no sirve por esto. Mira lo que hizo tal hace 20 años. Bueno, recientemente hubo una cosa con el presidente Trump, que acusaron a alguien que trabajaba con él, no sé si fue hombre o mujer, no recuerdo, sí, a un hombre, a un ministro del gobierno de Trump, lo acusaron de haber cometido adulterio o haber tenido una aventura amorosa fuera de su hogar. Y ustedes saben que aquí eso no es nada, aquí eso es un lujo, pero en Estados Unidos es un pecado. Y le costó la presidencia a uno y a dos. Es así. Entonces, cuando analizaron, eso era cuando él era un adolescente que estaba en la escuela. Hacía 30 años. Y sacaron esa paja para dañarle la vida a ese hombre. Esa es la sociedad de hoy. Hay muchos santos que andan en la calle comiendo chicharrones. Hay muchos santos vestidos de blanco según la cabeza de ellos. Hay muchos hipócritas. Y donde más hipócritas aparecen es dentro de las comunidades religiosas. Lamentablemente, hermano. Pero eso tiene su explicación. Tiene su explicación porque ahí es donde se reúne la gente que ama a Dios. Entonces el diablo tiene que llevar su cizaña. Porque ¿dónde la va a llevar? ¿Al potrero baldío? No, al jardín que está limpio. Ahí es que va la cizaña. Entonces el diablo lleva esa cizaña. Pero aquí está muy claro. Una cantidad de gente que viven observando al otro. Mirando el defecto del otro. Mirando la debilidad del otro. Anotando todos los pastores que han pecado. Ah, no, yo no creo en eso porque hubo un pastor que violó una niña, una cosa. Lo primero que hay que averiguar es si era pastor. Porque hay gente que se pone la ropa. Pero ese es otro tema. Pero agarran un caso. En una ocasión, un amigo sacerdote, que estábamos en un sitio, y él me estaba contando algunas cosas de esas. Que a él le salieron con eso en un país, que fueron a un sínodo, una cosa de esa. Y un periodista le salió con eso. Y le mencionó un caso específico. Le dice, sí, yo estoy consciente de eso. Pero tú has calculado cuántos no han cometido ese error. ¿Y cuántos han hecho un trabajo excelente de filantropía y de amor a huérfanos y a viudas y a desamparados y a enfermos? ¿Tú has calculado eso? Entonces, ¿por qué viene con esta paja? Destruyen lo mayor con lo que no se ve casi. Porque el deseo es hacer daño, es hacer maldad. Entonces Cristo lo confronta. Ok, aquel es malo. Aquel es un sinvergüenza, verdad. Pero antes de tú acusarlo, antes de tú enfrentar a él, revisa tus ojos. Porque él tiene una paja, pero tú tienes una viga. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú tienes una viga. Hermanos, si yo quiero pedirle que nos cuidemos de eso. Ponga el amor adelante. Aunque lo digan tonto, aunque le digan tonto, babieca, le pueden decir lo que le dé la gana. Pase como tonto, como zángano. Está bien, yo soy zángano. Te dejaste engañar, está bien. Soy un bobo, está bien. Pero no haga como hacen los otros, que hacen tripa de aquel por cualquier cosita, pero no se revisan. O sea, lo que está sugiriendo el Señor es algo muy honesto. No he dicho que aquel sea bueno. Yo no estoy diciendo que el sujeto aquel valga nada. No, no es eso. Es que antes de tú condenarlo, antes de tú juzgarlo, antes de tú señalarlo,
te revise primero. No vaya a ser que aparezca otro como tú y te agarre a ti y enseñe la viga de tu ojo y quede mal parado. Sí, porque es muy fácil acusar. Eso abunda mucho. Gente que están acusando al otro, pero no revisan lo que la cola que ellos tienen detrás. Y esa cola que ellos tienen, ellos creen que nadie la vio. Ellos creen que nadie la conoce. Ellos creen que se pasaron de listo. Entonces Pablo, el Señor, le dice claramente lo honesto. Tú puedes corregir a quien tú quieras. Tú puedes dar cátedras, tú puedes dar charlas, Eso es muy delicado, hermano. Yo no sé si todo el mundo piensa como yo, creo que no. Pero yo pienso que hay que cuidarse mucho al hablar. Porque usted es esclavo de lo que usted dice, si usted tiene vergüenza. Porque hay gente que dice una cosa que allí hacen todo lo contrario. Y se queda tranquilo. Y no piense solo en los políticos. Piense también en los religiosos. Que predican una cosa en el púlpito, pero no vaya al vecindario. No vaya a la casa. No vaya al trabajo. Porque le van a decir, evangélico él. Él es de la iglesia. Y la gente va a abrir la boca. Él es de la iglesia. Ay, y si no fuera de la iglesia. Aleluya. Fuera el mismo diablo prendido en candela. Entonces tiene que haber coherencia dentro de lo que yo digo y lo que yo hago. Si queremos ser cristianos. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor con esos sujetos? ¿Qué va a hacer el Señor cuando le llegue el turno? Dicen los versículos 21 al 23. 21 al 23. Mire lo que dice. ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Señor era duro, hermano. El Señor tenía amor. El Señor no era cruel. Porque hay gente que cuando uno le habla la verdad lo insultan. A veces yo pongo algunas verdades por Twitter y aparecen unos charlatanes y dice, usted no parece pastor. ¿Por qué? Simplemente por decir una verdad. Porque el pastor tiene que tragarse la verdad. Si usted es malo, usted es malo. Si usted es bueno, usted es bueno. No todo lo que dicen Señor, Señor. Entiéndase, no todo lo que alaban a Dios en la iglesia. No todo lo que andan con un letrero en el carro. Confío en Dios. La gloria de Dios. Creo en Cristo. No todo el que diga que es, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la revisión que tenemos que hacer. No es ir a la iglesia a brincar y a saltar, no, es vivir. Vivir en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en el extranjero y en el país, como hijo de Dios. Pero usted no está obligado a eso, ¿eh? Eso es si usted quiere entrar al cielo. Porque para entrar al cielo, dice aquí, hay que ser así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca, sea lo que nunca, nunca los conocí. Apártense de mí, malditos. ¿No parece pastor el Señor? Demasiado duro, ¿verdad? Le dijo la verdad y lo mandó para donde tenía que mandarlo. Entonces, esa iglesia, la obra que Cristo concluyó en la cruz del Calvario, cuando dice en Juan 19:30, consumado es, terminada es la obra. ¿Qué obra? Cuando Jesucristo hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, terminé mi obra. ¿Qué obra? La redención de lo que él llamó su iglesia. Cristo pagó, saldó la deuda para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos que pagar un centavo, no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya él pagó por adelantado. Y esa iglesia, él le hizo una promesa. 14:1 de Juan. Él concluyó el proyecto de la iglesia como proyecto de Dios. Concluye en el capítulo 14:1 cuando dice Cristo: voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y le preparare lugar, volveré otra vez para llevarlo a ustedes a donde yo estoy. O sea, eso es lo que estamos esperando. En la iglesia es un proyecto que aún está en progreso. Estamos en preparación, estamos en adecuación. Por eso hay muchos cojos, muchos mancos, muchos ciegos, muchos tuertos y muchos que están derechos. Por eso no echamos para afuera a nadie. Le decimos: arrepiéntete, busca a Dios, el Señor te va a ayudar. Porque estamos en el proceso rumbo a la patria celestial. Y el Señor nos va a recibir con gozo. Y lo último que el Señor nos da, luego se cumplirá la gran promesa, nos llevará a un lugar seguro, a un lugar eterno, fuera del alcance del pecado, de la maldad y de los problemas. Cuando dice en Apocalipsis 21, un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no están. Y allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad, ni problema, ni contienda, ni división, ni chisme, ni pleito, ni adulterio, ni fornicación, ni todas esas diabluras que la gente está cometiendo hoy. Allí estaremos exentos, libres de toda culpa. Ahí concluirá el proyecto de Dios con su iglesia. ¿Quiénes son parte de ese proyecto? Lo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, lo que hemos entregado el dominio de nuestra vida al Señor. Si tú no lo has hecho, no estás en esa lista, pero te puedes incluir, según la Biblia, tan pronto tú decidas ingresar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si estás dentro, no permita que el diablo te saque. Un aplauso al Señor.